A continuación, comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Bienvenidos a este segmento de su programa Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en este segmento continuaremos con el tema del segmento anterior, pero ampliándolo, y vamos a estudiar la época liberal en Guatemala, tanto la sociedad como su literatura. Esto del área de comunicación y lenguaje para cuarto, quinto y sexto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas de comunicación, de atención, de observación y de pensamiento lógico. Y saludamos a Alma Batz, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Gracias. Y recuerda que es importante que tengas preparados todos tus materiales para que vayas anotando la información que desarrollamos durante esta sesión. Si recién te están incorporando a este segmento, hoy estamos abordando la época después de la independencia, que se divide en conservadora y liberal, para continuar con el desarrollo histórico de la sociedad o el país que conocemos como Guatemala, y también para estudiar acerca de la producción literaria en ese momento. Entonces, en el segmento anterior estudiamos todo lo que sucedió después de la independencia, cuyo trasfondo era la anexión a México, pero que no fue exitosa y que entonces tuvieron que regresar, por decirlo de alguna manera, y establecerse en provincias centroamericanas. También estudiamos acerca de todos estos conflictos que se desarrollaron durante esa época entre los conservadores y liberales, y todo esto por establecer una identidad, como sucedió en toda Hispanoamérica. Y también aprendimos que el movimiento artístico, filosófico y literario que se estaba desarrollando en Europa y que después vino a Guatemala fue el romanticismo. Y que en América ese romanticismo lo que buscaba exponer o cómo lo adaptaron a este continente fue por medio de la búsqueda de identidad. Entonces muchas obras literarias vamos a encontrar que abordan ese tema, la identidad, buscando la identidad, resaltando valores patrios o bien costumbres. Y en ese sentido, entonces en Guatemala también tenemos grandes escritores que destacaron durante esta época. Ya escuchaste un poema de José Batres Montúfar, que podemos establecer vivió al inicio de la época conservadora. También tenemos a María Josefa García Granados, hermana de uno de los presidentes de Guatemala, de los primeros presidentes, Miguel García Granados, que es considerada también una pionera en cuanto al movimiento de liberación de las mujeres en Guatemala. Ella se enfrentaba a los poderosos o también hacía sátiras acerca de quienes gobernaban en ese momento sin ningún pudor. También tocaba temas tabúes que para las mujeres en ese momento no podían hablar acerca de ello. Ella también se animó a escribir acerca de esos temas. Y también escribió poesías líricas. Recuerda que ya en segmentos anteriores hemos identificado la lírica y también la épica. Ella se centró más en la lírica. Pero también trabajó el humor, la sátira, y esto junto a José Batres Montúfar. Acá tenemos dos obras. Tenemos las obras completas de José Batres Montúfar, que tiene su poesía lírica, pero también desarrolla algunos poemas que son narrativos y que buscan en cierta manera exponer la moral de la sociedad guatemalteca en ese momento, pero a través de la burla, a través del humor. Acá tenemos también las obras de María Josefa Granados, su poesía. Tenemos un poema que se llama, o que tituló ella, El Sermón, en donde ella trata temas como la sexualidad, pero desde un punto de vista haciendo burla a lo que la iglesia promulgaba en ese momento. Y también un poema o un artículo que ella titula El Cólera Morbus, ya que en 1837, tal como está sucediendo ahora, hubo una pandemia de cólera en Guatemala y en ese momento la respuesta no fue tan exitosa desde el punto de vista de ella, y ella entonces también se burla de lo que está sucediendo a partir de un consejo de doctores o médicos comienzan a exponer acerca de cómo curaron ellos el cólera.
Ella, desde un punto de vista satírico y humorístico, entonces también aborda ese tema. Y también tenemos a José Mía y Vidaurre, que es considerado el padre de la novela guatemalteca. Sin embargo, José Batres Montúfar también ya había desarrollado algún tipo de narrativa costumbrista, se le va a llamar a este tipo de literatura que ellos desarrollan, porque tratan de exponer las costumbres de ese momento. Recuérdate que toda la literatura en América lo que busca es establecer una identidad. Entonces voy a compartir contigo uno de los cuadros de costumbres de José Mía y Vidaurre, aunque él también aborda o desarrolla la novela histórica como La hija del adelantado, Historia de un Pepe, pero en este caso él también es influido por Manuel de José de Larra, que es un español que también desarrolló en España, antes de que el romanticismo llegara acá, los cuadros de costumbres. Presta especial atención y trata de determinar los rasgos que ya estudiamos en el segmento anterior del romanticismo en este texto que te voy a compartir. Ese se titula El Chapín y como te indiqué es de José Mía y Vidaurre. Nunca he podido averiguar lo que haya dado motivo a que se designe con el nombre que encabeza este artículo a los guatemaltecos, ni alcanzo la analogía que pueda existir entre la persona que ha nacido en la capital de nuestra república y una especie de chanclo de que solo usan las mujeres y se diferencia del chanclo común en tener en lugar de manera un corcho forrado de cordobán, definición que el diccionario de la Academia da de la voz chapín. Según el padre Alcalá, chapín es una corruptela del nombre arábigo chipín, que significa alcornoque, y se dio esa denominación al tal calzado por formarse sus suelas de la madera de aquel árbol. Si alguno de nuestros eruditos antepasados sabía eso y al llamar chapines a los guatemaltecos quiso decir disimuladamente que somos unos pedazos de alcornoque, la cosa no va tal vez tan fuera de camino. No podría decirse que, en ese sentido, somos cual más, cual menos, unos verdaderos chapines en arábigo o chapines como hoy se dice en castellano. Por lo demás, sea cual fuere la etimología de esa denominación, ella ha hecho fortuna como muchas gentes que tienen un origen igualmente dudoso y fuera de la República, con tal que no salgamos de los límites de los estados de la América Central, no se nos conoce bajo otro nombre que el de chapines, que hemos aceptado de buena voluntad los hijos de esta capital, como aceptamos otras cosas peores. El tipo del verdadero y genuino chapín, tal como existía a principios del presente siglo, ya desapareciendo poco a poco y tal vez de aquí a algún tiempo se habrá perdido enteramente. Conviene, pues, apresurarse a bosquejarlo antes de que se borre por completo. Cómo se aprovechan los instantes para retratar a un moribundo cuyo recuerdo se quiere conservar. El chapín es un conjunto de buenas cualidades y defectos, pareciéndose en esto a los demás individuos de la raza humana, pero con la diferencia de que sus virtudes y sus faltas tienen cierto carácter peculiar, resultado de circunstancias especiales. Es hospitalario, servicial, piadoso, inteligente, y si bien por lo general no está dotado del talento de la iniciativa, es singularmente apto para imitar lo que otros hayan inventado. Es sufrido y no le falta valor en los peligros. Es novelero y se alucina con facilidad. Pero pasadas las primeras impresiones, su buen juicio natural analiza y discute. Y si encuentra, como sucede con frecuencia, que rindió el homenaje de su falsa admiración a un objeto poco digno, le vuelve la espalda sin ceremonia y se venga de su propia ligereza en el que ha sido su ídolo de ayer. Es apático y costumbrero, no concurre a la cita y si lo hace es siempre tarde. Se ocupa de los negocios ajenos un poco más de lo que fuera necesario y tiene una asombrosa facilidad para encontrar el lado ridículo a los hombres y a las cosas. El verdadero chapín, no hablo del que ha alterado su tipo extranjerizándose, ama a su patria ardientemente, entendiendo con frecuencia por patria la capital donde ha nacido y está tan adherido a ella como la tortuga al carapacho que la cubre. Para él, Guatemala es mejor que París.
No cambiaría el chocolate por el té ni por el café, en lo cual tal vez tiene razón. Le gustan más los tamales que el bolobán y prefiere un plato de pipián al más suculento roast beef. Va siempre a los toros por diciembre, monta a caballo desde mediados de agosto hasta el fin de mes. Se extasia viendo arder castillos de pólvora. Cree que los pañetes de Quetzaltenango y los brichos de Totonicapán pueden competir con los mejores paños franceses y con los galones españoles. Y en cuanto a la música, no cambiaría los sonecitos de Pascua por todas las óperas de Verdi. Habla un castellano antiquísimo, vos, avís, tené, andá, y su conversación está salpicada de provincialismos, algunos de ellos tan expresivos como pintorescos. Como a las 2 de la tarde, se afeita jueves y domingo, a no ser que tenga catarro, que entonces no lo hace así le maten. Ha cumplido 50 primaveras y le llaman todavía niño fulano. Concurre hace 15 años a una tertulia donde tiene unos amores crónicos que durará hasta que ella o él bajen a la sepultura. Tales son, con otros que omito, para no alargar más este bosquejo, los rasgos principales que constituyen al chapín legítimo, del cual, como tengo dicho, apenas quedan ya unas pocas muestras. Muy bien, ahora, a partir de estas características o este esbozo que hace José Mía acerca del chapín, ¿consideras tú que ha cambiado o han cambiado esas características del guatemalteco de finales o inicios del siglo XIX a esta época? ¿Qué características consideras tú que aún se mantienen? ¿Y cuáles han cambiado? Si te das cuenta, entonces acá el espíritu de este texto es buscar una identidad. Y eso es propio del romanticismo en Hispanoamérica, como te lo había comentado. Ahora, si tú buscas a nivel regional otras obras, encontrarás muchas novelas que van a retratar tanto el paisaje como las costumbres de los países americanos y centroamericanos, por los mismos movimientos que estaban sucediendo en ese momento. Como ya los vimos acá, en especial en Centroamérica, la anexión, la separación, la lucha entre conservadores y liberales, que ya establecimos sus características y sus diferencias en nuestro cuadro comparativo. Pero, ¿qué sucedió después de esto? ¿Qué pasó acá en Centroamérica o específicamente en Guatemala? Bueno, de 1838 a 1840 siguen estas luchas y aprovechando ese momento, algunos territorios que hoy son departamentos de Guatemala buscan también separarse de Guatemala y entonces crean el sexto estado. Ya había 5 provincias en Centroamérica, pero ellos buscan crear el sexto estado, aprovechando todo este movimiento y todas estas batallas que se denominan Guerra Civil Centroamericana. Acompáñame por acá, y acá tenemos la bandera del sexto estado. Este sexto estado, como te indiqué, está en el territorio de Guatemala y lo encabezaba Quetzaltenango. También se unió Totonicapán, San Marcos, es decir, departamentos del occidente de Guatemala que buscaron también independizarse o separarse del territorio. Sin embargo, Rafael Carrera, quien también se convirtió en presidente de Guatemala, viajó o delegó, y él también encabezó un ejército que fue en cierta manera a impedir que esto sucediera. Entonces él recuperó estos departamentos o este territorio e impidió que se separaran. Sin embargo, si en algún momento viajas a Quetzaltenango o vives en Quetzaltenango, podrás apreciar que esta bandera aún se conserva en Quetzaltenango. Entonces ahora ya sabes qué significa esta bandera, porque fue propia de este sexto estado que quería independizarse de Guatemala. Entonces, como te indiqué, tenemos acá a Rafael Carrera, quien se hizo del poder en ese momento. Él era entre ladino e indígena, venía de un departamento y se hizo con el poder. Y también durante ese periodo de 1830 a 1840, él derrocó o comandó un ejército que derrocó a Francisco Morazán, quien era también un liberal y quería
entrar o invadir Guatemala para derrocar el régimen conservador. Tenemos acá entonces que Rafael Carrera perteneció al ala conservadora de Guatemala. Luego en 1847 ya podemos hablar propiamente de la fundación de la República de Guatemala. Y esto siempre con Rafael Carrera. Entonces Rafael Carrera se convierte en el primer presidente como tal de Guatemala. Recuérdate que hablamos de Manuel José Arce, pero de él hablamos que fue el presidente de la República Federal de Centroamérica, es decir, de la Federación. Mientras que Rafael Carrera fue el primer presidente de Guatemala. Luego, de 1848 a 1865, siguió la convulsión y Serapio Cruz, un indígena, promovió varios levantamientos o revueltas contra el gobierno de Rafael Carrera. En ese sentido, hubo muchas bajas, hubo mucho daño colateral, y Rafael Carrera entiende que ya no puede seguir en el poder, por lo que renuncia, pero deja el poder en alguien más. Luego, él se va a México, pero años después decide regresar. Y cuando él regresa, lo nombraron presidente vitalicio. Entonces ya sabes ahora que Rafael Carrera es el presidente vitalicio de Guatemala, a lo que muchos no estuvieron de acuerdo, pero de igual forma se le entregó ese honor o ese nombre. Ya para 1871 podamos hablar de la reforma liberal. Durante todo este tiempo estuvo el ala conservadora en el poder en Guatemala. Sin embargo, en 1871, con Justo Rufino Barrios, ya se da la reforma liberal. Recuérdate que ya establecimos que lo liberal lo que busca es la libertad individual, que el Estado no tenga tanta intromisión con lo civil, tampoco que haya tanta influencia como en lo conservador de la iglesia o las órdenes que en ese momento imperaban. Entonces, durante esta época hubo varias reformas. Incluso expulsaron a las órdenes de la iglesia que estaban acá, las dominicas, mercedarias, franciscanas, fueron expulsadas del país. Y todo lo que ellos tenían, ya sean conventos o propiedades, pasó al Estado. ¿Para qué? Para dárselas también a la producción de café. Entonces acá, Justo Rufino Barrios, o durante este movimiento, se crea el reglamento de jornaleros. En cierta manera, era también un poco como lo que sucedía durante la época colonial, en donde las personas tenían que trabajar en un terreno, en un territorio, a cambio de algún salario que no era tan justo. Y acá es donde sucede la producción de café. Durante la época conservadora se producía el añil. Sin embargo, debido a que también en China o en Asia desarrollaron un tipo de químico que podía competir con el añil, la producción de cochinilla, de donde se obtiene el añil, bajó. Entonces Guatemala tuvo que buscar qué otro producto exportar. Acá comienza la producción de café, pero siguen buscando la manera de cómo poderse apropiar de otros países centroamericanos. En ese sentido, Justo Rufino Barrios también hace un tipo de tratado con Estados Unidos, buscando cómo poder también hacer parte de Guatemala, El Salvador o también algunas partes de México, y le ofrecen la ayuda para que pueda en cierta manera conquistar El Salvador. Pero cuando llega el momento de realizarlo, ya no sucede nada y sin ningún tipo de beneficio, cede Chiapas y Soconusco a México. Entonces, ese es otro efecto que tuvo la reforma liberal. Luego todas de estas reformas vamos a hablar en 1898, ya cuando llega al poder Manuel Estrada Cabrera, pero a partir de ahí ya vamos a hablar de la época, podemos decir, moderna de Guatemala, que va a ser estudio de otro segmento, para ir con las épocas estudiando todo el desarrollo histórico de Guatemala. Entonces acá ya tienes a grandes rasgos lo que sucedió después de la independencia y los movimientos conservador y liberal. En cuanto a la literatura, como te indiqué, tenemos a estos tres grandes, pero no quiere decir que sean los únicos, pero sí los que su producción literaria impactó de cierta manera a la sociedad guatemalteca. José Batres Montúfar, con su producción lírica, pero también era un narrador, aunque cumplía con toda la estructura de un poema.
María Josefa Granados, que podemos decir fue una mujer revolucionaria para su época, que se atrevió a hablar, se atrevió también a exponer ciertos temas que eran vedados para la mujer en ese momento, y José Mía Vidaurre, que se le considera el padre de la novela guatemalteca. Pero también en España estaba este movimiento romántico y hubo grandes autores. En este caso te compartiré algunas rimas de quien se considera la cumbre del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer. Te compartiré la rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. También compartiré contigo la rima 53, que es una de las más famosas. Y trata de identificar los rasgos del romanticismo. Recuerda que predomina el yo, predomina el sentimiento sobre la razón. También tiende a valorarse lo sobrenatural. Durante esta época también se produce o se redactan leyendas. La rima 53 dice así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Y por último compartiré contigo la rima 73. Otro rasgo también del romanticismo, y sobre todo el español, es la muerte como tema. Si bien el neoclasicismo respetaba un tanto la muerte, el romanticismo quiere explorarlo y valorarlo. En ese sentido, trata también de identificar ahora en esta rima. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa, en hombros, lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Ahí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba que pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Este es un fragmento de esta rima. ¿Lograste identificar algunos elementos del romanticismo? Y ahora, para que también tengas conocimiento de la obra de María Josefa Granados, te leeré un fragmento del Cólera Morbus, que como te indiqué fue un tipo de artículo o boletín que ella publicó como sátira de lo que estaba sucediendo en ese momento. Boletín del Cólera Morbus, en que se refiere lo ocurrido en la sesión médica, acompañado del informe de esta a la Junta de Sanidad con el método preservativo y curativo, año de 1837. Presidente:
Compañeros, ya está el cólera morbus en la ciudad y el jefe del Estado ordena discutir en esta junta los síntomas que hubieseis observado para fijar un método sencillo, claro, de poco costo y acertado. Así es que espero que cada uno exponga su parecer. Y acá nos dice uno de los personajes, Agapito, con voz débil. Yo no llegué a ningún pueblo infestado, pues ahora he recordado que tengo atravesados los pulmones, y aunque se llamen miedo y aprensiones, siendo que la tal bala me lastima cuando alguna epidemia se aproxima. Pero voy a explicar lo que imagino que observé en unos ranchos del camino. En ninguno de ellos hallé gente, pero vi lo siguiente. Un chompipe, ya viejo, en tierra echado, que conocí se hallaba ya atacado por los síntomas ciertos o señales que abundan en bastantes animales. Hipocrático el moco, cola aguada, un ala desplumada, como por los calambres, según pienso, ojeras junto al pico, frío intenso. Quise tomarle el pulso, mas la pata se le encoge y dilata, con un calambre tal que murió al punto, y ya no pude obrar sobre el difunto. Presidente, no hay rosas sin espinas, y si hoy en los chompipes y gallinas ejerce usted su profesión, mañana podrá ejercerla con la raza humana. Acá entonces, si te das cuenta, está ese tono satírico y burlesco que caracterizó su obra, pero también tiene poesía lírica, en donde también podemos identificar rasgos del romanticismo. Entonces tenemos acá algunos autores guatemaltecos del romanticismo: José Batres Montúfar, María Josefa Granados y José Mía Vidaurre. También acá hay algunas obras que te puedo recomendar, como por ejemplo el diario de Miguel García Granados, como te indiqué, hermano de María Josefa Granados y uno de los primeros presidentes de Guatemala. Y sobre la reforma liberal, este libro de la reforma liberal en Guatemala de Jorge Mario García Laguardia, para que tengas un amplio panorama de la historia de Guatemala y puedas entender muchos de los procesos que aún se mantienen y que han sido heredados durante la historia. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy en estos segmentos? Aprendimos acerca de la época conservadora y liberal, tanto en América, pero específicamente en Centroamérica y en Guatemala. También las características o rasgos del romanticismo, que también influyó en la producción artística y literaria de América, Hispanoamérica y de Guatemala, y también algunos de los escritores relevantes durante esta época en Guatemala. Ahora, ¿cómo puedes practicar lo que has aprendido hoy? Te invito a que hagas un cuadro de lo positivo, lo negativo y lo interesante. En una columna coloques lo que tú consideres positivo acerca de estas épocas, la conservadora y la liberal, lo que tú consideres que es negativo o que impacta o tiene consecuencias negativas en nuestra sociedad, y los datos que te parecieron interesantes. Te invito a que continúes en sintonía de nuestro programa, que también me acompañes en los siguientes segmentos. Espero que hayas aprendido acerca de la historia de Guatemala y te invito a que también leas obras de estos grandes escritores guatemaltecos. Te recuerdo que sigas todas las recomendaciones de higiene: el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, que compartas todo esto con alguien más para verificar también que lo aprendiste. Y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.